queridos lectores, ¿cómo estamos? Bueno, aquí os presento a mi Lolo, a mi perro fiel, que siempre escucha mi historia, siempre escucha mi novela, mis libros, y aunque uno habla, siempre me escucha, ¿por qué? Porque los animales tienen la capacidad de escuchar. Y bueno, os quería dar las gracias a los nuevos suscriptores, a todos los que veis mis vídeos, todas las personas que veis mis vídeos, dais like, dejáis comentarios y bueno, hacéis sugerencias y bueno, y, y bueno, importante para mí porque yo me gusta compartir con vosotros mis lecturas, mis libros, me gusta conocer a otras personas, me gusta qué gustos literarios tenéis, qué libros leéis, qué gustaría que leyera. Eso es importante para mí. Eso es importante para mí, de crear una comunidad de lectores, de escritores. Y también me gustaría conocer a escritores también como yo, que también me gusta escribir y leer. Y me gusta pues eso, conocer a mis personas porque, a ver, yo no conozco personas en mi entorno, no conozco a personas que me gustan leer. Entonces, por eso creé esta cuenta para relacionarme, para ver que hay más personas que les gusta también la lectura y eso. Y bueno, también me gustaría dar las gracias porque, bueno, para mí es compartir mi trabajo ante todo. Mi trabajo es lo primero, ¿vale? Porque yo todo lo que hago, todos los vídeos que hago, todos los libros que leo, mi novela, todo lo que leo, es mi trabajo, o sea, es esencialmente mi trabajo, siempre lo digo y siempre lo diré, es mi trabajo. Para mí es importante compartir mi trabajo y todo lo que hago, o sea, una vida de escritora, vida de lectora. Y bueno, como siempre, bueno, para los nuevos, pues yo siempre en mi vídeo comparto mi novela, ¿vale? Mi novela de Rebeca, ¿vale? Mi novela de Rebeca. Rebeca, la protagonista de mi primera novela, romance erótico, fantasía paranormal, ¿vale? Os voy a contar un poquito para los nuevos de qué va mi novela. Y luego leo un fragmento de mi novela, ¿vale? Para que la vayáis conociendo a Rebeca. Y luego leo lo que es los libros más conocidos y libros que, bueno, que vosotros me vais pidiendo, me vais diciendo, oye, pues me gustaría que leyera este libro, o me gustaría que leyera el otro libro, o un texto de este libro, o no sé, cositas así, pero bueno, eso ya lo dejo en vuestras manos, ¿vale? Vosotros me vais diciendo y yo pues voy buscando, ¿vale? Pues voy buscando. Porque a mí me gusta compartir las cosas que os gusta también a vosotros también. Es importante. Y bueno, os voy a decir, bueno, Rebeca es la protagonista, ¿vale? Ella cuenta su historia, primera persona, ¿vale? Y me gusta escribir en primera persona, es una de las razones por las que vi mi novela, porque me gusta escribir en persona. Me gusta que vean los pensamientos, los sentimientos. No sé, es como que en primera persona como que se siente más, como que estás más cercano de ese personaje, de esa persona que te está contando su historia. O sea, un poco más cercano, más familiar, más... Y, y yo siempre quise que Rebeca escribiera en primera persona, siempre lo quise así, porque ella me habla como si fuera en primera persona, o sea, ella... Y ese es mi proceso también literario, ¿vale? Ese es mi proceso de escritura. Ellos me van mostrando su historia, los personajes. Yo lo voy viendo como una película, ¿vale? Algunas personas me han preguntado cuántos años llevo con esta historia. Pues llevo unos 10 años, ¿vale? Unos 10 años en mente, ¿vale? Hasta que la escribí. ¿Y cómo te dijiste escribir esta novela? Pues me apunté a una escuela de escritura, estuve pues eso, recibiendo clases de escritura. Y bueno, mi profesor pues me animó, gracias a él, me animó a escribir esta novela. Oye, tú tienes que escribir esta novela porque lleva muchos años con ella y claro, yo no me atrevía
a plasmarlo en un papel. No me veía. Pero era uno de mis sueños, uno de mis sueños, escribir un libro como este. Escribir la historia de Rebeca era uno de mis sueños. Así que si tú eres escritor, me estás viendo, y te dan una historia, escríbela, cuéntala, muéstrasela al mundo, porque es importante. Yo sé que los escritores muchas veces pues tenéis historias ahí metidas en un cajón o queréis escribirla. Hazlo, no tengas miedo, no. Porque a mí, yo al principio también tenía miedo de mostrar mi historia, también tenía miedo. Los miedos siempre surgen, pero hay que ser valiente y decir, oye, pues voy a escribir la historia de Rebeca. Y me gusta mucho escribir, me gusta mucho leer la historia de mujeres, no sé, los romances, me encanta. Soy muy fan del romance. Aunque bueno, soy una lectora que, como veis, todos los que me seguís, sabéis que yo pues sigo, yo leo todo tipo de libros. Libros de romance, libros de, por ejemplo, japoneses, que son más emocionales, más duros. Leo libros también de vampiros, de fantásticos también, como veis, de Poe, es otro escritor. Libros de... Leo todo tipo de libros, incluso os voy a leer más libros. Por ejemplo, 1984, otro de mis libros favoritos, es una distopía, que ya os compartiré también. Me gusta también, leo libros de todo, me gusta aprender, me gusta ver las historias, me gusta ver las perspectivas de otros escritores, de los grandes escritores. Y por eso es uno de mis objetivos también en la vida. Leer y aprender y escribir. Y bueno, como veis, pues Rebeca, como he dicho antes, ella cuenta la historia, ¿vale? Pero también cuenta la historia de Nathan, que es el chico que conoce, ¿vale? O sea, tanto Rebeca como Nathan cuentan su historia. Porque la historia de Rebeca es importante, pero la historia de Nathan también es muy importante, ¿vale? Porque está relacionada también con el final, ¿vale? Y bueno, esta historia también habla del amor verdadero, del amor cuando te enamoras de una persona, surge el romance. También habla de la lucha por la otra persona. Es que, bueno, a Nathan le pasa algo y bueno, él tiene que pensar a ver cómo seguir adelante en su vida, ¿no? Porque muchas veces las personas nos pasan cosas y tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir. Es importante seguir. Y de eso trata la novela, ¿vale? Y bueno, voy a leer fragmentos, ¿vale? Uno de los fragmentos un poquito dolorosos porque, bueno, ahora veréis por qué. Pero los más bonitos, para mí son los más bonitos, ¿vale? Los más bonitos que he escrito. En casa de Nata. Llegué a casa, bajé corriendo a mi dormitorio sin que nadie me viera. Encendí la radio y puse música. Quería estar solo. Era de noche. Siempre miraba las estrellas desde mi terraza, que da al cuarto, y divisaba Neucres. Pero esta vez no tenía ganas. Solo quería fumar y escuchar música que hablaba sobre la ruptura y sentimientos heridos. No podía vivir sin Rebeca. Ella era mi luz. Lo era todo para mí. Tenía que hacer algo. Con el tiempo lo haría, te lo juro, Rebe. Lucharé por ti. Te amo, nena. En Samisuno. Debía olvidarme de Nathan. Aunque mi cabeza decía que sí, mi corazón decía que no. Te amo, nene. Rebeca, me siento tan solo. Te necesito. ¿Por qué me dejaste? ¿Ya no me quieres? Eso pensaba. Así que poco a poco fui metiéndome en la oscuridad. ¿Qué os parece esta frase? La verdad que me costó bastante escribirla porque son frases que duelen, frases que cuando los personajes están rotos, están tristes,
pues cuesta escribirlo, cuesta escribirlo. Y más que yo soy una persona paz, una persona sensible, soy muy sensible. A veces me cuesta escribir estas escenas y me tiro un tiempo procesando la escena. Es una parte de mi escritora, de mí, que me cuesta, me cuesta. Y es que es una historia muy emocional, muy romántica, pero es bastante. Algunas escenas son un poco emocionales, ¿no? No podía vivir sin Rebeca, ella era mi luz. Lo era todo para mí. Tenía que hacer algo, tenía que hacer algo. Algo con el tiempo, con el tiempo. El tiempo, el tiempo. Lo haría, te lo juro, Rebe. Lucharé por ti. Te amo, nena. ¿Qué sugiere ese texto? ¿Qué transmite? ¿Qué pensáis de Nathan? Y, y ella que dice, debí olvidarme de Nathan. Mi cabeza decía que sí, mi corazón decía que no. Te amo, nena. ¿Qué os pensáis? ¿Qué transmite tanto Rebeca como Nathan? Déjame comentarios, me gustaría escucharos a ver qué sentís, qué sentimientos hay, ¿vale? Y bueno, aquí los dejo el libro, ¿vale? Pues si alguien lo quiere, ¿vale? Lo tenéis en Amazon, ¿vale? Y bueno, quería dar las gracias a los lectores que apoyan mi novela, que la compran, la leen y luego dejan una reseña, que es muy importante también, ¿vale? Es muy importante. Y bueno, os voy a compartir otro libro, ¿vale? Hoy cambiamos de registro porque como he dicho, me gusta leer todo tipo de libros. Y bueno, todos los libros que me digáis vosotros, yo los busco y los comparto con vosotros, ¿vale? Y aquí os voy a leer este, ¿vale? Carmilla, ¿vale? En el otro vídeo leí de Poe, Merenich. Yo voy a leer un poquito de Carmilla porque es un poco largo, ¿vale? Un poco largo. Pero bueno, os leo un poquito, ¿vale? De Carmilla. Os voy a leer la de Carmilla, ¿vale? La verdad es que este libro es hermoso. Tiene una fotografía hermosa. Es preciosa. Y os voy a leer aquí, Carmilla. Aunque de ninguna manera somos nobles, vivimos en un castillo o slot en Estiria. En esta parte del mundo una pequeña renta da para mucho. 800 o 900 libras al año hacen maravillas. En nuestro país escasamente nos habrían permitido contarnos entre los ricos. Mi padre es inglés y yo llevo un apellido inglés, aunque no he visitado nunca Inglaterra. Más aquí, en este lugar solitario y primitivo, donde todo está asombrosamente barato, no veo en qué modo una suma de dinero mucho mayor podría aumentar nuestras comodidades o incluso nuestros lujos. Mi padre sirvió en el ejército austriaco y cuando se retiró con la pensión y su patrimonio, adquirió esta residencia feudal y la pequeña propiedad donde se alza una ganga. No creo que exista nada más pintoresco y solitario. Está situada sobre una pequeña colina dominando un bosque. El camino, muy antiguo y angosto, pasa por delante de un puente levadizo, y jamás he visto alzar en cuyo foso, provisto de percas, nadan los cisnes y flotan blancas escuadras de nenúfares. Dominando todo aquel panorama, se alza el slot con su fachada provista de numerosas ventanas, sus torres y su capilla gótica. Frente a su puerta, el bosque se abre en un claro irregular y muy pintoresco. De a la derecha, un empinado puente gótico permite que el camino cruce un riachuelo que serpentea entre la espesa sombra a través de la floresta. He dicho que es un lugar muy solitario. Jugad vos mismo si no es cierto. Mirando de la puerta de entrada hacia el camino, el bosque en el que se yergue el castillo se extiende 15 millas a la derecha y 12 hacia la izquierda. El pueblo habitado más próximo se encuentra a unas 7 de vuestra milla inglesa, hacia la izquierda. El slot habitado más próximo, de cierta relevancia histórica, es el del viejo general Speldor, a unas 20 millas a la derecha. He dicho el pueblo habitado más próximo porque hasta solo 3 millas al oeste, es decir, en dirección al slot del general Speldor, existe un pueblo en ruina, con su original iglesia,
ahora sin techo, en cuya nave lateral yacen las tumbas desmoronadas de la orgullosa familia de los Castell, ahora extinguida, que otro tiempo poseyó el igualmente desolado castillo que en pleno bosque domina las silenciosas ruinas de la población. Respecto a la causa que motivó el abandono de este sorprendente y melancólico lugar, existe una leyenda que os referiré en otra ocasión. Ahora debo deciros cuál exiguo es el número de habitantes de nuestro castillo, sin incluir a la servidumbre ni a los subalternos que ocupan habitaciones en los edificios anexos al elot. Solo quedamos, prestar atención y asombrados. Mi padre, que es el hombre más bondadoso del mundo, pero que está envejeciendo, y yo, que en la época de mi relato tenía solo 19 años. 8 años pasados desde entonces. Mi padre y yo constituíamos toda la familia de Slot. Mi madre, una dama estiria, falleció siendo yo niña. Más tuve una bondadosa aya que había estado junto a mí, así diría que de mi primera infancia. No puedo recordar ninguna época en que su rostro grueso y benigno no constituyera una imagen familiar en mi memoria. Era Madame Perrodon, natural de Berna, cuyos cuidados y buen carácter supieron en parte la pérdida de mi madre, a la que ni siquiera recuerdo. En nuestras modestas cenas, ella era el tercer comensal. Había un cuarto, Mademoiselle de Lafontaine, una de esas damas a las que llamáis, según creo, institutrices de segunda enseñanza. Hablaba francés y alemán. Madame Perrodon, por su parte, hablaba francés y chapurreaba en inglés. Mi padre y yo añadíamos el inglés, que en parte para impedir que se convirtiera en una lengua perdida para nosotros, y en parte por motivos patrióticos hablábamos a diario. El resultado era una babel que solía causar risa a los forasteros, y que no intentaré reproducir en esta narración. Había además 2 o 3 damas amigas, aproximadamente de mi misma edad, que ocasionalmente nos visitaban, durante periodos más o menos largos, visitas que yo a veces devolvía. Esas eran nuestras habituales relaciones sociales, aunque por supuesto recibíamos visitas fortuitas de vecinos, es decir, gente que vivía a solo 5 o 6 leguas de distancia. Mi vida era, a pesar de todo, más bien solitaria, os lo aseguro. Mi gobernanza ejercía sobre mí tanto control como es posible imaginar que personas tan sensatas podían ejercer sobre una muchacha más bien consentida, a la que su único progenitor permitía actuar a su entera voluntad prácticamente en todo. El primer acontecimiento de mi existencia que produjo en mi mente una impresión atroz, que de hecho jamás se ha borrado, fue uno de los primeros incidentes de mi vida que consigo recordar. Algunos lo consideran tan trivial que no debería ser consignado aquí. Pronto veréis, sin embargo, por qué lo menciono. La habitación de los niños, así la llamaban, si bien yo disponía de toda ella para mí sola. Era un vasto aposento en el último piso del castillo, con el techo del roble abuhardillado. No debía tener yo más de 6 años cuando, cierta noche, me desperté y, mirando en torno a la habitación desde mi lecho, no vi a la doncella encargada del cuarto. Tampoco estaba mi aya. Creí encontrarme sola. No me asusté, porque era una de esas niñas afortunadas a las de que deliberadamente se había mantenido la ignorancia con respecto a los cuentos de fantasmas y de hadas, y todas esas consejas que nos hacen esconder la cabeza cuando la puerta cruje súbitamente o el parpadeo de una vela a punto de extinguirse hace bailar sobre la pared, cerca de nuestro rostro, la sombra de uno de los pilares de la cama. Me sentía molesta y ofendida al imaginarme abandonada y empecé a gimotear, antes de que me asaltara un enérgico estallido de bramidos. Entonces, con gran sorpresa por mi parte, vi un rostro solemne, pero muy hermoso, que me miraba desde uno de los costados de la cama. Era el rostro de una joven dama que estaba de rodillas, con las manos bajo mi colcha. La miré con una especie de asombro, complacido, y dejé de gimotear. Ella me acarició con sus manos. Se tendió a mi lado en la cama y me atrajo hacia sí sonriendo. De inmediato me sentí deliciosamente apaciguada y me quedé dormida otra vez.
Me desperté con una sensación como si me clavara profundamente en el pecho de alfileres al mismo tiempo, y lancé un grito. La dama retrocedió sin dejar de mirarme. Luego se dejó caer al suelo y me pareció que se escondía debajo de la cama. En aquel momento me asusté por primera vez y grité con todas mis fuerzas. El aya, la doncella, el ama de llaves, todos acudieron corriendo y al oír mi historia hicieron poco caso de ella, tranquilizándome entre tanto cuanto le fue posible. Mas aún siendo yo solo una niña, pude advertir que su rostro había empalidecido y mostraba una sólida expresión de quietud. La vi mirar debajo de la cama y por toda la habitación, y buscar debajo de las mesillas, y abrir de golpe los armarios. Y el ama de llaves susurró a la niñera: «Poned la mano en este hueco de la cama. Alguien ha estado acostado aquí. Tan cierto es como que vos no fuisteis. El sitio está todavía caliente». Recuerdo que la doncella me acarició y que las tres me examinaron el pecho, en donde les dije que había sentido el pinchazo, y manifestaron que no había ninguna señal visible de que tal cosa me hubiera sucedido. El ama de llaves y las otras dos sirvientas que tenía a su cargo en la habitación de los niños no se acostaron toda la noche. Desde entonces hasta que tuve unos 14 años siempre se quedó levantada alguna criada en la habitación de los niños. Después de aquello estuve muy nerviosa durante mucho tiempo. Llamaron a un médico, pálido y de avanzada edad. Y bien me acuerdo de su saturnal rostro alargado, ligeramente picado de viruela y de su peluca marrón. Durante bastante tiempo, cada 2 días, venía a ministrarme una medicina que por supuesto yo odiaba. La mañana siguiente, al haber visto aquella aparición, estaba yo aterrorizada y no podía soportar que me dejaran sola, ni siquiera el momento aunque fuera plena plus. Recuerdo a mi padre de pie junto a mi cama, hablando animadamente, haciendo preguntas al aya, riéndose de buena gana de cada una de sus respuestas, y también dándome palmaditas en la espalda, y besándome y diciéndome que no me asustara, que no era más que un sueño totalmente inofensivo. Mas no me tranquilicé, pues sabía que la visita de aquella extraña mujer no había sido un sueño, y estaba terriblemente asustada. Me consoló un poco la doncella, encargada del cuarto de los niños, asegurándome que había sido ella la que había venido junto a mí. Me había mirado y se había tendido en la cama a mi lado, y que yo debía de estar medio soñando para no haber reconocido su rostro. Mas eso, a que lo confirmara el aya, no me satisfizo plenamente. Durante el transcurso de aquel día, recuerdo que un venerable anciano con sotana negra entró a mi habitación, con el aya y el ama de llave. Charló un poco con ellas y luego se dirigió a mí afectuosamente. Su expresión era dulce y afable y me dijo que iban a rezar. Juntándome las manos me pidió que repitiera en voz baja, mientras yo rezaba: «Señor, escuchar estas plegarias a nuestro nombre, por el amor de Cristo». Creo que esas fueron las palabras exactas, pues a menudo las repetí para mí, y mi niñera durante años me la hizo decir en mis rezos. Recuerdo perfectamente el rostro dulce y pensativo de aquel anciano de cabello blanco, sotana negra, de pie en aquella tosca habitación marrón, en el piso alto, rodeado de pesados muebles de más de 3 siglos de antigüedad, y la escasa luz que se filtraba en aquel ambiente, sombrío a través de la pequeña celosía. Puesto de rodillas y con él las 3 mujeres rezó en alto, con voz sincera y temblorosa, durante lo que me pareció un buen rato. He olvidado toda mi vida anterior a aquel suceso, y alguna etapa posterior también me resulta oscura. Mas las escenas que acabo de describir permanecen vivas como las imágenes aisladas de una fantasmagoría surgida de la oscuridad. ¿Qué os parece? La verdad es que me encanta este tipo de historia. Carmilla. Josep Sérida de Lefano. Bueno, tenéis aquí las ilustraciones. Qué bonita. Me encanta. Voy a enseñar más fotografías que por aquí. Es claro, un poquito largo y tampoco quiero
Simplemente os quería leer un poquito de texto, he leído un capítulo, ¿vale? Por ejemplo, todo se resumía en 3 revelaciones muy vagas. La primera se llamaba Carmilla, la segunda su familia era muy antigua y noble, y la tercera su casa estaba situada al oeste de la nuestra. No quise decirme ni el apellido de su familia, ni sus blasones, ni el nombre de su propiedad, ni siquiera el del país en que vivía. Aquí tenéis más estaciones. La verdad es que este libro tiene un montón de... Bueno. Aquí tenemos más. Bueno, está un poquito más terrorífica, pero está muy bien dibujada. Vaya. Pero bueno, para los lectores que les gusta el terror y este tipo de historias, a mí me encanta. O sea, yo lo leo todo, o sea, no... A ver, aquí tenemos. Es que me encantan las ilustraciones que tiene este libro. A ver. Bueno, es que aquí hay un montón de historias. Y son preciosas. Pero claro, para leer todo esto, pues tengo que hacer un montón de vídeos. Pero bueno, yo voy cortando un poco. Vale. Bueno, esta imagen, como veis, es fantástico. Uf. Bueno, esto, ¿ves? La verdad es que es chulísima. Bueno, no sé si habrá más. Pero bueno, ya son otras historias. Y yo quería contar un poco de Carmilla. Vale. Y... a ver. Aquí la dedicatoria por... Vale. La ilustración. Vale. A mi madre por el amor infinito, por aquella infancia tan feliz. Te dedico mi trabajo en este libro tan especial. Te quiero mucho. Alejandro Colucci. Vale. Y bueno, como siempre digo, como siempre dejáis like, comentarios, a ver qué os ha parecido los libros que he leído, tanto el mío como el de Carmila, ¿vale? Vale, aquí tenéis mis libros. Y bueno, a ver qué os parecieron los textos, por favor comentar, dejadme mi comentario, que me gusta escucharos, me gusta. Y hacer sugerencias de los libros también, que queréis que lea, ¿vale? Que comparta, ¿vale? Con vosotros. Y nada, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias.